Saludos, estimados estudiantes del curso de Fundamentos del Desarrollo Humano. Como lo había mencionado en el módulo anterior, estamos ya trabajando con la vida misma. En el módulo número 5 estuvimos viendo las etapas del embarazo. Ya llegó el momento de que nazca la criatura. Vamos a ver primero que nada las etapas del parto. Vamos a estar trabajando con el periodo de la infancia. El periodo de la infancia cubre desde el neonato, desde que nace el bebé nacido ya, hasta los 3 años. Vamos a hablar de toddlerhood, vamos a hablar de toilet training, temas muy importantes de esta etapa de la infancia. Este es un módulo que va a tomar 2 semanas, porque no solamente vamos a estar hablando de estos contenidos, sino que vamos a desarrollar un laboratorio donde usted va a preparar un afiche de una de las etapas del desarrollo dentro de la infancia, dentro de la niñez temprana o de la niñez media. Algunos también van a trabajar afiche de la adolescencia. Esta etapa de curso es muy activa y vamos a ver la creatividad que ustedes tienen también. Bueno, en el módulo le publiqué un video que habla de las etapas del parto, Stage of Labor, también lo tengo en inglés, otro video más que le publiqué. Pero yo a grosso modo le voy a discutir cuáles son las etapas del parto. Las etapas del parto son 3 etapas, pero la primera etapa se divide en 2 fases. La primera etapa, que conocemos como la etapa de preparación para el parto, es cuando la mujer comienza a sentir algo raro en su cuerpo, que es un indicador de que ya el bebé va a nacer. En esa etapa existe la fase temprana y la fase activa. En la fase temprana, como escrito aquí, el cuello uterino se suaviza y se adelgaza y empiezan las contracciones. Es el momento donde la mujer rompe fuente. Bien, así que ahí tiene un tiempo todavía no va a parir. Así que ahí, cuando la mujer rompe fuente, tiene que cogerlo con calma, serenizarse y prepararse para ir al hospital o al sitio donde va a parir. Mucha gente se desespera y ahí es que se cometen errores por la falta de preparación y también por el miedo. El miedo es algo que se debe de vencer en el proceso de parto. Uno tiene que trabajar con eso. Tanto la mujer que va a parir como la gente que los va a acompañar. Deben tratar de estar serenos. ¿Okay? Además de romper la fuente en este momento, hay mujeres que comienzan con un pequeño sangrado, un flujo que no es anormal. A ese le llamamos el bloody show. ¿Bien? La segunda fase dentro de la etapa 1 es la fase activa. En la fase activa ya las contracciones se van haciendo más frecuentes, ¿verdad? La frecuencia aumenta y también la intensidad de esas contracciones. Lo que va a ir llevando a dilatar ese útero hasta una amplitud de 10 centímetros. En la etapa 2 del parto es cuando realmente nace el niño. ¿Bien? Eso quiero que estén bien claros porque en el examen yo lo puedo confundir, ustedes tienen que estar bien claros. Es en la segunda etapa del parto que nace el niño. En esa etapa, lo primero que se debe observar es el coronamiento, que es que se asoma la cabeza, ¿verdad?, por la vagina. En ocasiones los bebés no nacen de cabeza, nacen quizás por los glúteos, o nacen por los hombros, o por las piernitas. Y esto nos lleva una atención particular de parte de los que están atendiendo el parto. En ocasiones se utiliza la cesárea para prevenir algún daño, porque la cavidad del útero y de la vagina no es suficiente, no se ha dilatado lo suficiente para que salga el bebé. Por eso se utiliza entonces la cesárea. En la etapa 3 estamos hablando que ya el bebé nació. Ahora, porque se cortó el cordón umbilical en la etapa 2, ahora se espera que la placenta se desprenda. Esto puede causar, puede conllevar tiempo.
no es que salen automáticamente, así que también va a conllevar, igual que en la etapa de la etapa 2 de parto, que la mujer tuvo que pujar, va a tener que pujar para que la placenta se desprenda en su totalidad. Y puede coger a media hora, inclusive hasta 1 hora. Eso no está fuera de la normalidad. Muy bien. Ahora voy a pasar a discutir con ustedes una presentación que le publiqué, como siempre, en la sección de materiales institucionales. En este módulo tenemos mucho que hacer. Vamos a estar, como le dije ahorita, vamos a estar trabajando 2 semanas en él. Y lo más importante es que usted se lo disfrute. Ah, usted va a ser maestro. Usted dice, pero yo no voy a trabajar con bebés. Sí, pero usted posiblemente va a ser padre o madre, o va a ser tío, va a ser cuidador. La vida, uno no sabe a dónde uno va a estar ubicado en el próximo día. Así que es importante conocer todas estas etapas desde el nacimiento hasta la muerte, y en este preciso momento en el módulo 6 vamos a estar hablando del nacimiento y el desarrollo físico en los primeros 3 años. Espero que se lo disfruten. Okay, voy a buscar la presentación. El libro de texto, Papal y Martorell, la versión del 2017, comienza como cómo ha cambiado el modo de nacer. Es una breve lectura que usted debe realizar de esa parte, porque lo que habla que antes se utilizaban las comadronas o personas que iban a la casa, en otros países se llaman parteras, que con pocos cuidados realmente llevaban, provocaban que la mujer pariera. Pero cada vez más hay que tener mucho más cuidado en ese proceso del parto. ¿Okay? Así que cada vez se va haciendo más especializado, porque lo que queremos es tener menos riesgo a que ese bebé nazca con alguna deficiencia, o que posiblemente lo más complejo sería que hasta que falleciera en ese proceso de parto. Se habla de una cuarta etapa del parto, que puede durar de 1 a 4 horas. Es cuando la madre reposa. En ese proceso todavía hay pérdida de sangre. Y también la madre está teniendo cambios hormonales. ¿Bien? El feto se monitorea en ese proceso de parto. Se usa para, lo que hace es que se escucha el latido del feto durante todo el trabajo de parto, para saber cómo está respondiendo al estrés de las contracciones uterinas. Con este monitoreo se detectan pruebas graves y se alertan al médico o a la partera en caso de que el feto necesite ayuda. No lo mencioné previamente, hoy día hay un retomar de la ayuda de parteras. Sí, hay organizaciones ya en Puerto Rico que son de parteras. Voy a hablar un poquito de la cesárea, porque es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para extraer el útero mediante una incisión abdominal. Es necesario cuando, ¿verdad? Como le estaba mencionando al principio, es necesario cuando el parto progresa con lentitud, cuando el feto parece estar en problemas, cuando la madre sufre de un sangrado vaginal, cuando viene en una posición de nalga o atravesado, cuando va bajando en nalga o va atravesado, muchos médicos recomiendan que entonces se practique la cesárea. Cuando la cabeza es demasiado grande para pasar por la pelvis, también se recomienda la cesárea. ¿Bien? Existen entonces 2 tipos de parto, el parto natural y el parto medicado. Recuerden que el parto natural hay que trabajar con el Brandy Dick Reed, que es lo que está relacionado es con prevenir el dolor, eliminando el temor. Muchas veces el temor es lo que agranda, ¿verdad?, esa sensación de dolor. El parto medicado, por su parte, puede tener posibles efectos nocivos. Es un parto que cuando es medicado, lo que se hace es que se inyecta, ¿verdad?, por lo que se llama epidural, o sea, que entiendo que es por la columna vertebral que se le inyecta. Muy bien, ha habido cambios en la historia en relación del parto natural al parto medicado. No voy a estar entrando en ese detalle, lo pueden leer en la presentación.
Vamos entonces a hablar del recién nacido, el neonato. Así que ya estamos en el momento de la infancia. Ya entonces allá en la casa o en el hospital ya está bebé llorando. Un neonato también se llama recién nacido, ya lo había mencionado. El periodo neonatal comprende de las primeras 4 semanas de un bebé. Así que en las primeras 4 semanas, todavía se llama neonato. Es un tiempo en que los cambios son muy rápidos y acelerados. Se pueden presentar muchos eventos críticos en este periodo. Se establecen los patrones de alimentación. Se empiezan a formar los vínculos entre los padres y los bebés. ¿Recuerdan en la clase anterior que hablamos de la teoría de Bowlby? ¿Bien? Del apego. El riesgo de las inyecciones que pueden volverse más graves es más alto. Perdón. El riesgo de las infecciones, de las inyecciones. Aquí en este momento las infecciones pueden volverse más graves. O sea, el riesgo de que se vuelvan más graves las infecciones es más alto. Se nota por primera vez muchos defectos congénitos o de nacimiento. Bueno, es importante que yo le explique que cuando el bebé nace, tenemos un método que se llama el método APGAR. Y este método, todo yo lo voy a estar preguntando en el examen. ¿Bien? La puntuación APGAR lo que evalúa es la respiración, el llanto, la irritabilidad, los reflejos, el pulso, la coloración de la piel, de la piel y de las extremidades, el todo muscular. ¿Bien? ¿Qué mide APGAR? Bueno, APGAR mide apariencia, el color, apariencia. Mide pulso. Mide gestos o reflejos. Mide actividad o tono muscular. Y mide respiración. O, en otras palabras, el esfuerzo respiratorio. ¿Ok? ¿Qué es lo que se espera en términos de apariencia, de color? Se espera que el color de todo bebé, inclusive los de raza negra, se vean rosados. ¿Bien? Esa es una pregunta que siempre en la clase presencial yo le digo a los estudiantes. ¿De qué color nace un bebé? Los estudiantes, un bebé negro. Y los estudiantes se quedan, sí, va a ser como un rosado bastante fuerte, bastante tirando a rojo, pero es rosado. Eso es lo que se espera, eso sería lo natural. Si la puntuación es 2, es porque es rosado, estamos bien. Si es 1, pues ya va bajando hasta 0, que es un color que a lo que le llamamos cianosis. Bien, lo consideramos entonces como cianosis. El pulso tiene que estar, ¿okay? El color, la apariencia, rosado. Estoy haciendo anotaciones de las cosas que son más importantes para ustedes recordarlas para términos del examen. En el caso del pulso, tiene que tener más de 100 pulsaciones por minuto. Más de 100. ¿Qué tiene que pasar? El bebé tiene que llorar. No solamente hacer muecas, sino llorar. Tiene que tener un movimiento activo. Y el bebé tiene que, para que usted pueda ver si realmente está respirando bien, tiene que tener un llanto, pero vigoroso. Que se quede con el canto. ¿Bien? Ese es el método APGAR, a grosso modo. Ustedes pueden mirar más información en los materiales que le he publicado en el módulo, pero también en el libro de texto. ¿Cuál es el tamaño y el aspecto del neonato? La talla y el aspecto. En promedio, en los Estados Unidos, el neonato está en 50 centímetros de largo y pesa 3.5 kilómetros. Kilómetros. Mide 50 centímetros y pesa 3.5 kilos. Quiero que hagan la transferencia en términos de pulgadas.
y de libras. No lo dejen aquí. 95% de los bebés que cumplieron con todas las etapas de desarrollo embrionario pesan entre 2.5 a 4.5. O sea, ahora te da un range, te da un intervalo. Y miden entre 45 y 55. Que tenemos ahora otro intervalo. Los niños pesan y son más largos, importante, que las niñas. Significa que en la vida futura, el resto de su vida va a ser igual. Pero cuando nacen es así. El neonato tiene la cabeza grande, la piel rosada, es lo que se espera, ¿verdad? El latido cardíaco irregular, presión sanguínea se estabiliza, respiran al ponerse al aire. Son algunas de las apariencias del neonato. ¿De qué depende el peso y la talla al nacer? Pues la duración del embarazo, el tamaño de los padres, la dieta de la madre durante el embarazo, eso es bien importante. Las posibles complicaciones que tuvo esa madre durante el embarazo, el si consumía o no consumía sustancias nocivas. Todo eso afecta la apariencia del neonato, que son importantes que usted las recuerde. Los factores que aumentan la probabilidad de que una mujer tenga un bebé de bajo peso son factores demográficos y socioeconómicos. Si hay un nivel socioeconómico bajo, pues posiblemente se alimente mal, y alimentarse mal, pues va a tener un bebé bajo peso. Los factores médicos que afectan el embarazo, porque también si la mujer tiene otras condiciones de salud, pues también podrían afectar el peso de ese neonato. También factores conductuales, condiciones específicamente del embarazo. Otro de los asuntos que debemos trabajar en esta clase es los beneficios de amamantar. Los bebés tienden a tener menos enfermedades infecciosas, menos riesgo del síndrome de muerte súbita, de obesidad, de asma. Se dice también que los bebés que son amamantados pues podrían tener mejores calificaciones en la escuela. Las madres se recuperan mucho más rápido de ese proceso. Menos riesgo de obesidad, de anemia, de cáncer. Bien. Mencioné hace unos segundos el síndrome de muerte, el síndrome de muerte infantil súbita. S-M-I-S. Bien. Esto es la muerte repentina e inesperada a un niño menor de 1 año de edad. También le llaman muerte de cuna. Es la principal causa de muerte en niños entre 1 mes y 1 año. Entre 1 mes y 1 año, esa es la principal causa de muerte. Afecta más a los varoncitos que a las niñas. ¿Okay? No se conoce claramente cuál es la causa del síndrome de muerte súbita infantil, pero pueden aumentar cuando usted pone el bebé a dormir boca abajo. Estar con mucho humo de cigarrillo, dormir en la misma cama con los padres, que hay tendidos de cama blandos en las cunas. Cuando se trata también de partos múltiples, mellizos, trillizos, cuatrillizos, partos prematuros, madres que fuman o uso de sustancias psicoactivas, a madres que son adolescentes y vivir en niveles extremos de pobreza, eso también perjudica. En el 2015 se publicaron las vacunas recomendadas para los niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Muy recientemente se introdujo la hepatitis B. Así que al nacer hay que darle una dosis de hepatitis B. De 1 a 2 meses, hepatitis B, la RV, la DTaP, la HIV, no V, la BCB, la IPV. Y así hay una tabla dentro de la presentación que le habla de distintas vacunas que deben tener los bebés en o antes de los 6 años de edad, incluyendo la de la influenza, que es anual, y la de la varicela. Comienzo del desarrollo físico. Se habla de un desarrollo céfalo-caudal y próximo distal del cerebro. ¿Bien?
en el libro le explica un poco más en detalle estos conceptos. Crece ese infante, crece con rapidez todas las partes superiores antes que las partes inferiores. O sea, que va a ver que básicamente cuando usted mira un infante en estos primeros años, lo va a ver como que más cabezón. Y cada vez pues se va haciendo más proporcional, pero en un principio los bebés son más cabezones, tienen la cabeza más grande. ¿Bien? La leche materna casi siempre es el mejor alimento para los bebés, pero hay ciertas condiciones que llevan a que las mamás no puedan utilizar su leche materna, así que no queda otra que alimentarlo con leche preparada o leche o cualquier tipo de nutriente que se venda. Bien, lo tenía en la punta de la lengua, pero no salió la información que tenía que decir. Pero ustedes entiendo que saben lo que me refiero. El cerebro y la conducta refleja. El sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, a lo que me refiero. El crecimiento del cerebro es fundamental para el futuro desarrollo físico, cognitivo y emocional de cualquier ser humano. Al nacer, el 25% del peso de adulto, del peso al nacer, ese cerebro tiene el 25% de su peso que va a tener como adulto. Al año va a tener 70% del peso que va a tener ese cerebro cuando sea adulto y 90% a los 3 años. Al nacer, el crecimiento de la médula espinal y del tallo cerebral, el tallo cerebral que es el que se encarga de las funciones corporales como la respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y el ciclo de sueño, casi ha finalizado. Al nacer casi eso está finalizado. Bien. Es muy importante cuando los bebés nacen, estos primeros años, estar pendiente de sus reflejos. El reflejo tónico del cuello, el reflejo de la marcha, el reflejo de presión, ¿ok? El reflejo del moro, el reflejo de succión, que al pegar el dedito a la boca se supone que el bebé tienda a chupar. No lo hace, es una señal de que algo no está bien. El reflejo de sobresalto, que es retraer los brazos y las piernas después de escuchar un ruido fuerte, le hace un ruido. Y si él hace así con las manitas y los pies, eso es un reflejo de sobresalto. Hacerlo es normal. Que no lo haga es que no es normal. Los bebés aprenden primero habilidades sencillas y luego las combinan en sistemas de acción, combinación de complejidad creciente que permiten un rango más amplio o más preciso de movimiento y mayor control del ambiente. El bebé va desarrollando el control de la cabeza. De 2 a 3 meses levantan la cabeza. A los 4 meses ya pueden sostener la cabeza. Esto todo lo vamos a disfrutar cuando ustedes hagan, algunos de ustedes van a trabajar en estas áreas, preparando el afiche. Y en el afiche usted solo va a disfrutar mucho más. Veamos también el asunto de la locomoción, movimiento. A los 3 meses el bebé va a rodar. Se va a sentar sin apoyo a los 6 meses. De 6 a 10 meses comienzan a gatear. Eso es lo que se espera que pase. De 10 a 11 meses se espera que se ponga en pie solo. A los 11 meses y medio se empiezan a dar los primeros pasos. Así que el niño comienza a caminar. Se espera a los 12 meses. Al año, a los 12 meses comienza a caminar y ahí es que empieza la fase de toddlerhood. Porque el toddlerhood tiene que ver con el caminar. Más adelante, ya a los 18 meses, se comienza entonces con la etapa del toilet training. Que es para que vaya manejando los esfínteres, para ir haciéndolo menos dependiente de los pampers, ¿verdad? O de los pañales desechables. El pampers es la marca. De 4
y 5 meses, el niño alcanza y agarra objetos. A los 5 meses y medio, adapta su alcance para objetos que se mueven o giran. De 5 a 7 meses, agarra un objeto fluorescente en movimiento en la oscuridad. Y a los 7 meses responden a las señales como el tamaño relativo y la diferencia de la textura, ya pueden ver la diferencia de la textura y lo que está sombreado. Esto tiene que ver con el desarrollo motor y la percepción de los bebés. Escuchen bien, el tacto dentro de los sentidos es el primero que se desarrolla. Desde el primer día los bebés pueden sentir dolor y se mueven y se vuelven más sensibles al dolor durante los siguientes días. El alivio a ese dolor es esencial. Tienen que estar acariciándolo para, ¿verdad? También hay un momento que hay que darle algún tipo de medicamento suave, recomendado por el médico, pero que sientan que alivia el dolor mediante caricias. ¿Ves? El bebé tiene que estar bien, se tiene que sentir apapachado. El olfato y el gusto, es lo próximo que voy a mencionar. Los sabores y los olores de los alimentos que la mujer embarazada consumió pueden ser transmitidos al feto a través del líquido amniótico. ¿Bien? También de relación del olor, los bebés necesitan unos cuantos días de experiencia para aprender el olor de su madre. Recién nacidos prefieren los sabores más dulces. Por eso es que muchas veces la compota, el baby food, ¿verdad? El alimento de bebé que le dan muchas veces es de frutas al principio. Y después nos van adaptando a sabores un poco más fuertes, que no sean tan dulces. La audición. Los bebés reconocen temprano las voces y el lenguaje escuchado en el útero, ¿ok? Como lo había mencionado en el módulo anterior. La audición es clave para el desarrollo del lenguaje. Si el niño no escucha, pues va a tener grandes dificultades. Por eso es que los cuidadores, sea la madre o sean otras personas, tienen que estar bien pendientes de si el niño realmente te está escuchando. Porque también puede llevar complicaciones en el desarrollo del lenguaje. Al nacer, el sentido de la audición está menos desarrollado. Las estructuras retinianas están incompletas y el nervio óptico está subdesarrollado. Es al 6º mes que el niño desarrolla el 20/20. Vuelvo a repetir, lo que estoy hablando es no de la audición, lo que estoy hablando es de la visión. Cuando el bebé nace, no ve bien, lo que ve son una sombra. A ver, puede tardar hasta 10 días que pueda entonces definir claramente qué es lo que observa. Eso es como si usted estuviera acercando o alejando una cámara, ¿verdad? Cuando usted aleja la cámara, la definición puede ser que sea menos. Pues los bebés, cuando nacen, tienen una definición pobre, ven, pero de una definición pobre. Ya a los 10 días van mejorando su definición de los objetos que están presentes a él, y al 6º mes, que cuando realmente el bebé puede ver 20/20. Esto es muy importante clarificarlo. Creo que hay una pregunta en el examen que tiene que ver con esto. Bien, así que básicamente he cubierto lo más importante de este módulo 6 en términos de los primeros momentos en la infancia, ¿verdad? La infancia, desde el parto hasta la infancia. En el próximo video voy a presentar algunos de los afiches que han realizado sus compañeros estudiantes de otros semestres, de otros años, para que ustedes se dejen llevar, porque dentro de los materiales institucionales se van a encontrar distintas edades y cada uno de ustedes va a seleccionar una edad que va a plasmarla en un dibujo, como si usted fuera a explicarle a alguien, como si usted le fuera a dar una clase. Ejemplo, si le tocó, si usted seleccionó los 2 meses y usted quiere explicarle a una persona que no sabe nada de bebés, a los 2 meses usted va a traer ese cartel y le va a explicar. A los 2 meses el desarrollo físico es este, el desarrollo motor es este, en el alba el lenguaje es este,
y no sé si menciona el físico, ¿verdad? Y el cognitivo es este. O sea que usted va a elaborar un cartel de manera fácil, bueno, un afiche, para que usted explique qué pasa en ese ser humano en ese momento bien particular que usted selecciona. Hasta el momento, esta primera videoconferencia del módulo 6. Disfrútense haciendo el afiche. Los veo en la próxima videoconferencia.